Capítulo 1. Nada se siente como antes. Llega un momento en la vida en el que nada parece estar mal, pero tampoco nada se siente bien. Sigues haciendo lo mismo, hablando con las mismas personas, viviendo los mismos días, y aún así hay una sensación difícil de explicar. Algo cambió. No sabes exactamente qué, pero lo notas. Lo que antes te entusiasmaba ahora te deja indiferente. Lo que antes te motivaba ya no te mueve. No es tristeza, no es fracaso, es una especie de vacío silencioso. Y aunque al principio asusta, ese vacío no es una señal de pérdida. Es una señal de transición. Cuando nada se siente como antes, tu interior está pidiendo espacio. Espacio para crecer, para redefinir, para soltar versiones antiguas de ti que ya no encajan con quien estás siendo ahora. No es que hayas perdido el rumbo, es que estás dejando uno que ya no te pertenece. Muchas personas intentan llenar esa sensación rápidamente. Más distracciones, más ruido, más actividad. Pero cuanto más la ignoran, más insiste. Porque no viene a destruirte, viene a despertarte. Esta etapa suele traer preguntas incómodas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué sigo aquí? ¿Qué quiero realmente? Preguntas que no buscan respuestas inmediatas, sino honestidad. Nada se siente como antes porque tú ya no eres el mismo. Has aprendido, has vivido, has cambiado. Y cuando cambias, lo que te rodea deja de encajar de la misma manera. Este capítulo no te invita a huir de esa sensación, sino a escucharla. A no etiquetarla como algo negativo. Muchas veces, el inicio de la mejor etapa de tu vida no viene con euforia, viene con incomodidad. Porque antes de que algo nuevo nazca, algo viejo tiene que dejar de funcionar. Y cuando nada se siente como antes, tal vez sea porque algo mucho más alineado está empezando a tomar forma. Capítulo 2. Empiezas a cansarte de vivir en automático. Hay un momento silencioso en el que te das cuenta de que llevas tiempo viviendo sin estar del todo presente. Te levantas, cumples, respondes, sigues rutinas. Todo funciona, pero algo dentro de ti se siente apagado. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás viviendo en automático. Vivir en automático es sobrevivir. Es cumplir con lo esperado, con lo necesario, con lo correcto. Pero no siempre es vivir. Cuando empiezas a cansarte de ese modo de vida, no es señal de ingratitud, es señal de conciencia. Empiezas a notar que los días pasan rápido y se parecen demasiado entre sí. Que las conversaciones se repiten. Que haces cosas por costumbre más que por elección. Y esa repetición empieza a pesarte. Este cansancio no es físico. Es interno. Es el alma pidiendo atención. Pidiéndote que despiertes, que mires tu vida con más honestidad, que dejes de posponer lo que realmente importa. Cuando te cansas de vivir en automático, empiezas a hacerte preguntas incómodas. ¿Esto es lo que quiero? ¿Esto me representa? ¿Estoy viviendo o solo cumpliendo? No siempre sabes las respuestas, pero el solo hecho de preguntarte ya marca un cambio. Esta etapa suele traer una sensación de inquietud. Una necesidad de hacer las cosas de otra manera, aunque todavía no sepas cómo. Y esa incertidumbre es parte del proceso. Este capítulo te invita a no ignorar ese cansancio. A no anestesiarlo. Porque no es un problema que deba solucionarse rápido, es una señal que merece ser escuchada. El cansancio de vivir en automático aparece cuando estás listo para vivir con más intención. Y aunque al principio incomode, es uno de los primeros pasos hacia una vida más consciente y más tuya. Capítulo 3. La soledad deja de asustarte. Durante mucho tiempo, la soledad se percibe como algo que hay que evitar. Se asocia con vacío, abandono o fracaso. Se nos enseña que estar acompañado es mejor que estar solo, incluso si esa compañía no nos nutre. Por eso, cuando empiezas a sentirte cómodo contigo, algo importante está cambiando. La soledad deja de asustarte cuando empiezas a escucharte. Cuando descubres que estar solo no significa estar vacío, sino estar contigo. Y esa diferencia lo cambia todo. Al principio, el silencio puede incomodar. Sin distracciones, sin ruido externo, aparecen pensamientos y emociones que antes evitabas. Pero si te quedas ahí, sin huir, algo se ordena.
empiezas a entenderte mejor. La soledad consciente no te aísla, te centra. Te permite distinguir entre lo que deseas y lo que aceptabas por miedo a estar solo. Te muestra qué vínculos eliges por amor y cuáles por costumbre. Cuando la soledad deja de asustarte, ya no buscas compañía para llenar vacíos. Empiezas a buscarla para compartir. Y esa diferencia transforma la calidad de tus relaciones. Este cambio suele venir acompañado de decisiones difíciles. Alejarte de personas con las que ya no conectas. Decir no a planes que antes aceptabas sin pensar. Elegirte, incluso cuando eso implique caminar solo por un tiempo. Este capítulo no glorifica la soledad, pero la resignifica. No como un estado permanente, sino como un espacio de encuentro contigo. Cuando estar solo deja de doler, te vuelves más libre. Y desde esa libertad, estás mucho más preparado para construir relaciones sanas, auténticas y alineadas con la etapa que estás por comenzar. Capítulo 4. Te incomoda lo que antes tolerabas. Hay una señal clara de crecimiento que muchas veces se confunde con conflicto. Empiezas a sentir incomodidad donde antes había resignación. Situaciones que antes aceptabas sin pensar ahora te pesan. Comentarios que antes dejabas pasar ahora te generan ruido interno. No es que te hayas vuelto más sensible, es que te has vuelto más consciente. Durante mucho tiempo, toleraste cosas para evitar problemas, para encajar, para no quedarte solo, para no parecer exagerado. Pero llega un punto en el que esa tolerancia empieza a sentirse como una traición a ti mismo. La incomodidad aparece cuando tus límites internos se están redefiniendo. Ya no puedes seguir ignorando lo que no va contigo. Ya no puedes fingir que algo no te afecta cuando en realidad sí lo hace. Este cambio puede generar culpa. Puedes preguntarte si estás siendo egoísta, difícil o demasiado exigente. Pero en realidad, estás aprendiendo a escucharte. Cuando algo empieza a incomodarte, es porque has crecido más allá de esa situación. Lo que antes tolerabas ya no coincide con tu nivel de conciencia actual. Este capítulo invita a no huir de esa incomodidad, a observarla con honestidad. Preguntarte qué te está mostrando, qué límite te está pidiendo poner, qué decisión estás postergando. La incomodidad no llega para arruinarte la vida. Llega para reordenarla, para empujarte a una versión más alineada contigo. Y aunque al principio incomode, esta señal suele aparecer justo antes de una etapa en la que empiezas a vivir con más respeto hacia ti mismo. Capítulo 5. Empiezas a soltar sin tener todo claro. Soltar suele presentarse como una decisión firme, clara y segura. Pero en la realidad, muchas veces sueltas sin entender del todo por qué, ni hacia dónde te diriges. Solo sabes que seguir sosteniendo ciertas cosas ya no es una opción. Empiezas a soltar personas, hábitos, rutinas o versiones de ti que te acompañaron durante mucho tiempo. No porque hayan sido malas, sino porque ya no encajan con quien estás siendo ahora. Y esa falta de claridad puede generar miedo. Soltar sin tener todo claro es uno de los actos más honestos de crecimiento. Es reconocer que no necesitas tener el mapa completo para dar un paso. Que a veces basta con sentir que algo terminó. Esta etapa suele venir acompañada de incertidumbre. Dudas si estás haciendo lo correcto. Si te estás equivocando. Si estás perdiendo algo importante. Pero en el fondo, hay una calma extraña que te confirma que no puedes seguir igual. Soltar no siempre es irse. A veces es dejar de insistir. De forzar conversaciones. De sostener expectativas que ya no se cumplen. Es un desprendimiento silencioso, interno. Este capítulo invita a confiar en ese impulso. No a apresurarte, pero tampoco a ignorarlo. Porque cuando empiezas a soltar sin tener todo claro, es señal de que algo dentro de ti ya entendió lo que la mente aún está procesando. Soltar no es perder. Es hacer espacio. Y aunque al principio no sepas que va a ocupar ese espacio, algo nuevo empieza a prepararse cuando tienes el valor de dejar ir lo que ya cumplió su función. Capítulo 6. Sientes confusión, pero también claridad. Hay etapas en las que tu mente parece no ponerse de acuerdo contigo. Un día te sientes seguro de una decisión y al siguiente dudas de todo. Te invade la confusión, pero al mismo tiempo, hay una certeza silenciosa que no desaparece. Sabes que algo está cambiando,
aunque no puedas explicarlo con precisión. La confusión suele aparecer cuando estás dejando una forma de vivir que ya no te representa, pero aún no has construido la nueva. Es un espacio intermedio. Incómodo, inestable, pero necesario. No es un error, es una transición. La claridad no siempre llega como una respuesta clara y definitiva. A veces se manifiesta como una sensación corporal. Un alivio al soltar algo. Una incomodidad persistente al intentar volver atrás. Esa es tu guía en medio del caos mental. Muchas personas intentan escapar de esta etapa buscando certezas rápidas. Decisiones impulsivas, distracciones constantes, opiniones externas. Pero la confusión no se resuelve corriendo, se atraviesa escuchando. Este capítulo invita a no pelear con la confusión. A entender que no todo necesita definirse ahora. Que hay procesos que requieren tiempo y silencio. La claridad que viene después de esta etapa suele ser más profunda y estable. No nace de la prisa, nace de la honestidad contigo. Cuando aceptas sentirte confundido sin perderte, estás aprendiendo a confiar en ti. Y esa confianza es una de las señales más claras de que una nueva etapa está empezando a tomar forma. Capítulo 7. Tu intuición empieza a hablar más fuerte. Durante mucho tiempo, la intuición estuvo ahí, pero la ignoraste. La tapaste con lógica, con opiniones ajenas, con miedo a equivocarte. Aprendiste a confiar más en lo que era seguro que en lo que sentías. Pero llega un punto en el que esa voz interna deja de susurrar y empieza a hacerse notar. Tu intuición comienza a hablar más fuerte cuando estás listo para escucharte. No lo hace con palabras claras ni con instrucciones precisas. Se manifiesta como sensaciones, corazonadas, incomodidades o certezas inexplicables. Empiezas a sentir cuando algo no va contigo, aunque no sepas justificarlo. Percibes cuando una decisión te aleja de ti, aunque en apariencia sea correcta. Y también reconoces cuando algo te acerca, incluso si genera miedo. Esta voz no siempre te lleva por caminos cómodos. A veces te empuja a decir no, a cambiar de rumbo, a soltar lo conocido. Por eso antes la evitabas. Pero ahora ya no puedes ignorarla sin sentirte desalineado. Escuchar la intuición no significa dejar de pensar. Significa integrar lo que sientes con lo que razonas. Es un equilibrio que se aprende con práctica y paciencia. Este capítulo invita a empezar a confiar en esa voz interna. No a seguirla a ciegas, sino a darle espacio. A observar cómo se manifiesta en tu cuerpo, en tus emociones, en tus reacciones. Cuando tu intuición empieza a hablar más fuerte, es señal de que estás recuperando una conexión contigo que antes estaba dormida. Y esa conexión suele aparecer justo antes de una etapa en la que empiezas a vivir con más coherencia y menos miedo. Capítulo 8. Cambian tus relaciones. Uno de los signos más claros de que estás entrando en una nueva etapa es que tus relaciones empiezan a moverse. Algunas se fortalecen de manera natural. Otras se enfrían. Algunas se caen sin una razón evidente. Y aunque al principio esto puede doler o confundir, no es un error. Es alineación. Cuando cambias por dentro, tus vínculos no pueden permanecer iguales. Ya no resuenas con las mismas conversaciones, los mismos intereses, las mismas dinámicas. No porque seas mejor o peor, sino porque estás en otro punto. Empiezas a notar que ciertas relaciones te drenan. Que hay encuentros que te dejan cansado, incómodo o vacío. Antes lo tolerabas, ahora no puedes ignorarlo. No es rechazo, es conciencia. Al mismo tiempo, hay vínculos que se profundizan. Personas con las que puedes ser más honesto, más silencioso, más tú. No necesitas explicarte tanto. No necesitas sostener una versión. La conexión se vuelve más real. Este cambio puede generar culpa. Puedes sentir que estás abandonando, decepcionando o fallando a alguien. Pero en realidad, estás siendo fiel a tu proceso. Forzarte a permanecer donde ya no encajas es una forma lenta de perderte. Las relaciones que se caen no siempre terminan con conflicto. A veces simplemente se diluyen. Los mensajes se espacian. Las prioridades cambian. Y aunque no haya una despedida clara, hay un cierre interno. Este capítulo invita a no aferrarte por miedo.
a permitir que los vínculos se reordenen sin dramatizarlos ni idealizarlos. No todas las personas que caminaron contigo pueden seguir haciéndolo en esta nueva etapa. Cambiar relaciones no es traicionar tu historia. Es honrar tu presente. Es reconocer que cada etapa trae personas acordes a lo que estás aprendiendo. Cuando aceptas estos cambios, algo se alivia. Dejas de forzar conexiones. Dejas de explicarte. Y empiezas a rodearte de vínculos que acompañan quien eres ahora, no quien fuiste. Y eso, aunque a veces duela, es una señal clara de que estás creciendo hacia una versión más auténtica de tu vida. Capítulo 9. Te vuelves más honesto contigo. Hay un punto en el proceso donde ya no puedes seguir fingiendo. No hacia los demás, sino hacia ti. Las excusas que antes te servían empiezan a sonar vacías. Las historias que te contabas para justificar decisiones, silencios o permanencias dejan de convencerte. Y aunque esa honestidad puede incomodar, también libera. Volverte más honesto contigo no significa tener todas las respuestas. Significa dejar de mentirte. Reconocer cuando algo no te hace bien, aunque sea familiar. Aceptar que deseas cosas distintas a las que habías planeado. Admitir que hay caminos que seguiste por miedo y no por convicción. Esta etapa suele traer una sensación de desnudez interna. Ya no puedes esconderte detrás de roles, expectativas o etiquetas. Empiezas a ver con claridad qué haces por amor y qué haces por costumbre. Qué eliges y qué simplemente toleras. La honestidad contigo mismo cambia la forma en que te relacionas con todo. Con tu trabajo, con tus vínculos, con tu tiempo. Empiezas a notar cuando dices sí sin querer. Cuando callas lo que importa. Y esa conciencia ya no te deja tranquilo. Ser honesto contigo no siempre te hace sentir bien al principio. A veces trae tristeza, decepción o culpa. Pero es una incomodidad fértil. Porque no destruye, ordena. Cuando te vuelves más honesto, también te vuelves más coherente. Tus decisiones empiezan a alinearse con lo que sientes, aunque no siempre sean las más fáciles. Dejas de vivir para cumplir y empiezas a vivir para respetarte. Este capítulo no te invita a cambiarlo todo de golpe, sino a empezar por reconocer. Reconocer lo que es real para ti ahora. No lo que debería ser, no lo que fue, no lo que otros esperan. La honestidad interna es una de las señales más claras de crecimiento. Porque cuando te dices la verdad, aunque duela, te acercas a una vida más auténtica. Y desde esa autenticidad, la nueva etapa que estás comenzando deja de ser una promesa lejana y empieza a construirse, paso a paso, desde dentro. Capítulo 10. Empiezas a priorizar tu paz. Durante mucho tiempo, la paz fue algo secundario. Algo que dejabas para después, cuando todo estuviera resuelto, cuando los demás estuvieran bien, cuando las circunstancias lo permitieran. Aprendiste a vivir con ruido interno, con tensión constante, con decisiones que no te dejaban tranquilo. Y lo normalizaste. Pero llega un momento en el que ya no puedes seguir así. El cuerpo se cansa, la mente se satura y el alma empieza a pedir silencio. Priorizar tu paz deja de parecerte egoísta y empieza a parecerte necesario. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu energía. ¿Qué conversaciones sostienes? ¿Qué batallas peleas? ¿Qué explicaciones das y cuáles ya no? No porque no te importe, sino porque te importa más estar bien contigo. Priorizar tu paz no significa evitar los conflictos a toda costa. Significa no vivir en conflicto permanente. Significa aprender a retirarte de lo que te desestabiliza sin sentir que fracasas. Empiezas a notar que la calma ya no te aburre. Al contrario, te nutre. Te permite pensar con claridad, sentir con más profundidad y decidir con más coherencia. El caos deja de parecer emocionante y empieza a sentirse desgastante. Este cambio puede sorprender a quienes te rodean. Personas acostumbradas a una versión tuya más disponible, más reactiva, más complaciente. Pero no es un rechazo hacia ellos, es un regreso a ti. Este capítulo invita a preguntarte qué te quita paz y por qué lo sigues sosteniendo. No desde el juicio, sino desde el cuidado. Porque cuando empiezas a priorizar tu paz, tu vida empieza a ordenarse. No de forma perfecta, pero sí de forma más honesta. Y esa elección, silenciosa pero firme,
Es una de las señales más claras de que estás entrando en una etapa donde vivir bien deja de ser un lujo y se convierte en una prioridad. Capítulo 11. Dejas de correr y empiezas a confiar. Durante mucho tiempo viviste con la sensación de que si no te apurabas, te quedarías atrás. Que había que llegar, lograr, resolver. Correr se volvió una forma de vida. Correr detrás de metas, de personas, de versiones ideales de ti. Y aunque a veces avanzabas, rara vez descansabas. Pero algo cambia cuando empiezas a cansarte de correr. No es resignación, es madurez. Te das cuenta de que apresurarte no siempre te acerca a lo que buscas. A veces, solo te aleja de ti. Dejar de correr no significa detenerte por completo. Significa soltar la urgencia. Dejar de forzar tiempos que no están listos. Dejar de empujar puertas que no se abren. Empiezas a confiar en que no todo depende de tu esfuerzo constante. Confiar es incómodo al principio, porque te obliga a soltar el control, a aceptar que hay procesos que no puedes acelerar, que hay cosas que se acomodan mejor cuando no las fuerzas. Cuando empiezas a confiar, cambias tu relación con el tiempo. Ya no sientes que llegas tarde a tu propia vida. Empiezas a vivir más presente, a valorar el proceso, no solo el resultado. Este cambio trae una calma nueva. No una calma pasiva, sino una calma consciente. Sigues actuando, pero desde otro lugar. Desde la elección, no desde el miedo. Dejar de correr también implica dejar de compararte. Cada camino tiene su ritmo. Y el tuyo no necesita parecerse al de nadie más. Este capítulo invita a observar donde sigues corriendo por inercia. Que intentas controlar por miedo a perder. ¿Y qué pasaría si confiaras un poco más en ti y en tu proceso? Porque cuando dejas de correr y empiezas a confiar, algo se alinea. La vida deja de sentirse como una carrera y empieza a sentirse como un camino que, por primera vez, estás dispuesto a caminar con presencia y calma. Capítulo 12. No sabes exactamente qué viene, pero sabes que algo cambió. Llegar a este punto no significa que tengas todas las respuestas. De hecho, probablemente tengas más preguntas que antes. Pero hay algo distinto, algo profundo, una certeza silenciosa que no necesita explicación. Sabes que ya no estás en el mismo lugar. No sabes exactamente qué viene, y por primera vez eso no te paraliza. Antes, la incertidumbre te generaba ansiedad. Ahora, te invita a confiar. No porque todo esté claro, sino porque tú estás más claro contigo. Algo cambió en tu forma de mirar la vida. Ya no te exiges tanto. Ya no te traicionas con la misma facilidad. Has aprendido a escucharte, a respetarte, a caminar con más honestidad. Y ese cambio interno transforma todo lo demás. Este final no marca una llegada, marca un comienzo. La mejor etapa de tu vida no empieza con fuegos artificiales ni con certezas absolutas. Empieza de manera silenciosa, casi imperceptible, cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a acompañarte. Has soltado, has dudado, has cambiado. Has perdido cosas que ya no te sostenían y has ganado una relación más profunda contigo. Eso no siempre se ve desde afuera, pero se siente por dentro. No sabes exactamente qué viene, pero sabes que ya no estás dispuesto a volver a lo de antes. Y esa decisión, aunque no esté escrita, es poderosa. Este capítulo no te promete un futuro perfecto. Te recuerda algo más real. Estás más preparado, más consciente, más alineado. Y desde ese lugar, lo que llegue será distinto, porque tú también lo eres. La mejor etapa de tu vida no es un destino. Es una forma de caminar. Y hoy, sin necesidad de entenderlo todo, ya diste el paso más importante. Elegiste vivir con más verdad, más calma y más confianza en tu propio proceso. Y eso, aunque todavía no lo veas con claridad, ya lo cambió todo.